Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto. Son unos lindos portanillos de gatitos. En esta ocasión les voy a enseñar a tejer el sombrero y también los bigotes para nuestro gatito. De esta manera estaremos completando todo el tutorial. Y como siempre, pedirles que si les ha servido y les ha gustado el video, no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con el sombrero, pero como ustedes pueden ver, el color que he tejido es color negro y no vas a poder apreciar muy bien los puntos. Entonces voy a tejer con el color marrón. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Nos toca tejer la vuelta número 4. Hacemos un punto bajo, después un aumento. Luego 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en esta vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Cuando tejas el primer círculo, haces un punto deslizado y cortas la hebra, y así es como te va a quedar. En el segundo círculo no vas a cortar la hebra.
Vas a colocar aquí silicona por la parte del revés. A ver. Justo aquí, en esta parte, colocas silicona y pegas al otro tejido. La parte del revés de ambos tejidos tienen que estar enfrentados. Esto es para darle firmeza al sombrero. No vayas a cortar la hebra porque vamos a seguir tejiendo. Pero primero tienes que pegar ambos tejidos con silicona. Una vez que ya ha secado, ahora sí vamos a continuar. Y hacemos la vuelta número 8. Vas a tomar solamente la hebra trasera. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta 9, ahora sí tomas el punto completo. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos en esta vuelta número 9. Seguimos con la vuelta 10 y la secuencia que vas a repetir es de 12 puntos bajos y una disminución. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y después una disminución y vuelves a repetir esta secuencia. En total vas a tener 39 puntos bajos. Y de la vuelta 11 hasta la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En esta vuelta número 13, la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y de la vuelta 14 hasta la vuelta 15 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta 16. La secuencia que vas a repetir es de 10 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. En total vas a tener 33 puntos bajos. Y en la vuelta 17 y la vuelta 18
vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta 19. Vas a tomar solamente la hebra delantera y vas a tejer 33 aumentos, siempre tomando la hebra delantera. En total vas a tener 66 puntos bajos. Y de la vuelta 20 hasta la vuelta 22 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. De la 20 a la 22. Bien, ya hemos terminado. Vamos a dejar un buen pedazo de hilo y cortas la hebra. Vamos a hacer un punto falso. Cuando termines de hacer el punto falso, la hebra lo tenemos que llevar hacia el centro, hacia donde están estas hebras delanteras que hemos dejado. No cortes la hebra porque después lo vamos a necesitar para unir a la cabeza de nuestro gatito. Así es como te va a quedar el sombrero y lo vamos a reservar para más adelante. Vamos a tejer los bigotes. Hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y de la vuelta 3 hasta la vuelta 4 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En esta vuelta número 5 hacemos 2 aumentos. Coloca tu marcador. Un aumento. 2 aumentos y después 2 puntos bajos, 1 y 2, luego 2 disminuciones, una disminución y 2 disminuciones y terminas con 2 puntos bajos, 1 y 2. En total vas a tener 10 puntos bajos. En esta vuelta 6 empezamos con un punto bajo, después 2 aumentos, un aumento y 2 aumentos, luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego 2 disminuciones. Una disminución y esta sería la segunda disminución.
y terminas en un punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 7. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y vuelves a repetir 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 8 puntos bajos. Y en la vuelta 8 vamos a tejer 4 disminuciones. En total vas a tener 4 puntos bajos. Y en esta vuelta número 9 vas a tejer una disminución. Y vas a cortar tu hebra. Dejas una hebra un tantito larga porque con tu aguja lanera lo tienes que llevar justo en el centro del anillo mágico. En total vas a tejer 2 bigotitos, así como puedes ver. Con estas hebras vas a unir ambos tejidos, justo aquí en el centro. Estas hebras las vamos a usar para coser a la carita de nuestro gatito. Así es como te va a quedar, y si los bigotes te han quedado un poquito sueltos, le vas a colocar un poquito de silicona en la parte de atrás y vas a pegar. Ahora vamos a coser el sombrero a la cabeza. Vas a tomar estas hebras del sombrero y aquí en la cabeza, miren, estas hebras donde hemos unido ambas piezas de la cabeza, vas a tomar solamente 7 puntos. 7 puntos de la cabeza y 7 puntos del sombrero. Y ya hemos terminado. Miren, mis crocheteros, así es como te va a quedar al final. Está realmente muy bonito. Y si ustedes gustan, esto es totalmente opcional, también le puedes colocar una rosa. Esta rosita es la misma que hemos colocado para la parejita de nuestro gatito. Es exactamente lo mismo, así como estas. La rosa que vas a colocar en el sombrero tienes que pegar con silicona. Y de esta manera, mis crocheteros, hemos llegado al final de este lindo video. Espero que les haya gustado y recuerden que la mejor manera de cómo ustedes pueden seguir apoyando es mirando todo el video hasta el final. Pueden hacerlo 1 o 2 o las veces que ustedes deseen. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.